40 metros, con una entrada de 9 metros al este. En este lugar entraban únicamente los israelitas para adorar. Allí en el atrio se encontraban dos elementos: el altar del sacrificio y la fuente de bronce o lavacro. En el lugar santo, que era la segunda división del tabernáculo, habían tres elementos. Estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición o la mesa de los panes ácimos, y también estaba el altar del incienso. En el lugar santísimo había únicamente un solo mueble. En el lugar santísimo estaba únicamente el arca del pacto. El arca del pacto tenía tres elementos dentro de ella. Tenía la vara de Aarón, que había reverdecido como testimonio del poder transformador de Dios. También tenía una muestra de el maná. Acuérdense de aquel maná que Dios enviaba desde el cielo cada día para alimentar al pueblo de Israel. Y también tenía las tablas de la ley. Así que este lugar era muy importante para los judíos, especialmente el lugar santísimo. Ahora quiero hablar un poco acerca del simbolismo espiritual de cada uno de estos elementos que conformaban el tabernáculo. Por lo menos hay cierto simbolismo de importancia patente en el tabernáculo que tiene mucho que ver con nuestra fe cristiana. Por lo menos el propósito del tabernáculo era proporcionar un lugar donde Dios more entre su pueblo. Este simbolizaba el tabernáculo en su totalidad, simbolizaba la presencia de Dios. Para los israelitas, el lugar santísimo y en especial el propiciatorio, la cubierta del arca, representaba la inmediata presencia de Dios. Allí se manifiesta o se manifestaba la Shekinah. La palabra Shekinah es una palabra hebrea que significa habitar o donde Dios habita. En la tapa del arca del pacto, que se le llamaba propiciatorio, allí el más perfecto acto de expiación era realizado una vez por año por el sumo sacerdote. La palabra expiación viene de la palabra hebrea kafar o kapar, que significa cubrir, propiciar, quitar y borrar. Así que cuando Pablo dice que Jesucristo hizo propiciación por nuestros pecados, estaba diciendo exactamente que Cristo hizo expiación por nuestros pecados. Estaba diciendo exactamente que Cristo vino a quitar el pecado de los seres humanos. Por eso es que Pablo decía con toda certeza: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque no hay de qué acusarle, no hay de qué señalarle, porque Jesucristo de una vez por todo hizo propiciación y expiación por nuestros pecados. Alabe al Señor en esta mañana. Aleluya. Además, la palabra propiciación, que es una palabra importante para la fe cristiana, viene de la misma raíz hebrea y se llama kakporek. La palabra kakporek tiene un concepto extraordinario y es aplacar la ira de una persona mediante un regalo, ofrenda o acto de agrado de la persona ofendida. Así que lo que hizo Jesucristo
pudo satisfacer la demanda de la justicia divina. Cristo fue nuestra ofrenda a la justicia divina. Pablo dice que Jesucristo hizo propiciación por nuestros pecados. Es decir, Dios estaba molesto contigo y conmigo porque lo habíamos ofendido. Estaba indignado con nosotros. Estaba a punto de destruirnos cuando Jesucristo aparece. Cuando aparece Jesucristo, Jesucristo se ofrece como el regalo de nosotros a Dios. Es decir, Él hizo propiciación. Él se presentó ante Dios en nombre de los ofensores para calmar la ira divina. Así que no hay de qué acusar a los escogidos de Dios, porque hemos sido absueltos de toda culpa en el sacrificio glorioso, en la obra gloriosa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso se merece un aplauso. Aleluya. Así que el perdón de pecados garantiza la presencia de Dios en los seres humanos. El lugar santísimo simbolizaba la mismísima presencia de Dios. Como dije, la Shekinah, donde Dios habitaba. Allí estaba el arca, símbolo de poder y autoridad. Sobre ella estaba el propiciatorio o tapa. Sobre el propiciatorio habían dos querubines con sus alas extendidas hacia arriba y la cara de cada uno vuelta hacia la cara del otro. Estos representaban reverencia y culto a Dios. Dentro del arca, como dije, habían tres elementos. Estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley tienen una representación importante. Representan la centralidad de la palabra de Dios para el pueblo cristiano. Queridos hermanos, la palabra de Dios es central para el buen funcionamiento en el reino de los cielos, en el reino de Dios en la tierra, el gobierno de Dios sobre los corazones humanos. La palabra de Dios es central para la práctica cristiana. La palabra de Dios debe ser central en la vida de la iglesia. La palabra discípulo, que fue una palabra favorita en los labios de Jesucristo, aparece 269 veces en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles. La palabra discípulo, como ustedes saben, viene de una palabra griega que se llama matetes, que significa alguien que ha sido enseñado o capacitado. Jesucristo hizo discípulo y cuando estaba a punto de ascender al cielo, le dio una orden a los discípulos que él había hecho. Le dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Ahora, Jesucristo hizo mucho énfasis en el discipulado, porque Jesucristo sabía que la única manera de garantizar líderes cristocéntricos y orientados en la palabra era el discipulado, era la formación bíblica. Así que debe ser central la palabra en la iglesia de Jesucristo. Todo lo que hacemos debe estar basado en la palabra del Señor. Levante su mano y alábelo en esta mañana. También estaba la vara de Aarón. Recordemos que esta vara reverdeció como testimonio del poder transformador de Dios. Dios es quien da vitalidad y fuerza a su pueblo. Dios es quien da la fortaleza para seguir adelante en esta batalla de la fe. Él es la fuente de nuestra energía. Él es la fuente de nuestra vida. Amén.
Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Oiga esto, el Señor ha transformado cantidades de vida a lo largo y ancho de todo este planeta. Hay gente que eran personas desahuciadas por la sociedad y fueron transformadas en el poder de Dios y hoy son ejemplos dignos a seguir. Así que para Él no hay nada imposible. La vara de Aarón estaba separada de una fuente de vida, estaba seca porque había sido despegada del árbol que podía sustentarla. Estaba seca, pero cuando el poder de Dios vino, aleluya, a esa vara, la vara reverdeció y floreció para la gloria de Dios. Hoy nosotros estamos aquí verdes y florecidos por el poder transformador de Dios. Él ha hecho un cambio notorio en la vida de cada uno de ustedes para su gloria y para su honra, porque para Él no hay nada imposible. También estaba una muestra del maná. Esto habla de la providencia de Dios. Como criaturas de Dios somos dependientes de Él para todas nuestras necesidades. En la presencia de Dios, todas nuestras necesidades son suplidas. El tabernáculo también, queridos hermanos, simbolizaba el culto aceptable a Dios. Por ejemplo, los enseres que habían en el lugar santo tienen una connotación especial en la actualidad para cada uno de nosotros. Por ejemplo, el altar del incienso estaba en el centro del lugar santísimo. Recordemos que había un velo enorme que tenía 3 colores: azul, púrpura y carmesí, con querubines bordados a lo largo del velo. Este velo tenía 18 metros de alto por 9 metros de ancho, con un grosor de 10 centímetros. La función del velo era separar el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo únicamente podía entrar una sola persona en el yoma. El yoma era el día de la expiación. Únicamente una persona, el sumo sacerdote, podía entrar para ofrecer sacrificio por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y nadie más tenía acceso al lugar santísimo. La cortina representaba la separación entre un Dios santo y el hombre pecador. Por eso es que cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, consumado es, una espada invisible cortó la cortina desde arriba hacia abajo para que no hubiera duda que lo había hecho el poder de Dios. Aquí, justamente delante de la cortina, en el centro, estaba el altar del incienso. El altar del incienso tiene un significado especial. Recordemos que allí quemaban especias aromáticas preparadas por un experto perfumista, pero además de eso, el altar del incienso era incendiado por brasas que traían del altar del sacrificio. Y recuerde que el fuego que había en el altar del sacrificio era un fuego enviado por Dios. El trabajo de los levitas era no dejar apagar el fuego en el altar del sacrificio. Y para que el incienso fuera aceptable a la presencia de nuestro Dios, las brasas tenían que venir del altar del sacrificio. Eso nos dice algo especial a cada uno de nosotros, y es que para poder ser oído por Dios, primero hay que pasar por el altar del sacrificio, donde nuestros pecados son perdonados, para que nuestra oración pueda llegar a la presencia de Dios y pueda romper toda obra de las tinieblas. Alabe al Señor en esta noche. Ahora vemos aquí, estimados hermanos, que si no pasamos primero por el perdón de los pecados que se efectúa
vida en el altar del sacrificio, no vamos a ser oídos jamás. Hay personas que están viviendo una vida de hipocresía ante la presencia de Dios. Hay gente que está orando y su corazón está lleno de envidia, de rencor, de ira, de enojo, de contienda y toda clase de males. Hay que pasar primero por el altar del sacrificio para que esa oración tenga poder en el cielo y pueda hacer la voluntad de Dios en la tierra. Levanta la mano y alaba al Señor. Aleluya. Además, el hecho de que estaba en el centro también tiene un significado. Recordemos que el altar del incienso representa la oración de los santos, y el hecho de que estaba en el centro indica que una vida de oración debe ser central en la vida de todo cristiano. Si un cristiano no ora, o por lo menos ora poco, no puede glorificar a Dios. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, en la oración intercesora de Juan, capítulo 17, creo que en el versículo 4, Jesucristo le dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, una de las connotaciones de la palabra glorificar es por el cual Dios se da a conocer. Una vida que glorifica a Dios es una vida que muestra a Dios a los seres humanos. Una vida que no glorifica a Dios es una vida que no muestra a Dios a los seres humanos. Recordemos que la evangelización no es una